Vamos con nuestro primer invitado de hoy, es el ministro Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario. Temas importantes. Uno, pago a productores, 25 millones de dólares. Y el tema de los insumos y esta comisión de alto nivel ayer presentada por el presidente de la República. Don Augusto, como siempre, un placer tenerlo aquí en Next Noticias. Sí, muy buenos días, Fernando, muy buenos días, profesor Blandón, un placer estar con usted aquí en este importante y faro de iluminación política y de estrategia al país que hacen ustedes todos los días. Sí, mira, Fernando, nosotros, una vez instalado el gobierno del presidente Cortizo, se le dio prioridad número uno a todo el pago de las deudas que estaban pendientes de gobiernos anteriores y mantener el pago de los incentivos y subsidios que hay dentro del sector agropecuario como mecanismo de mantener estimulado la producción nacional. Se pagaron 50 millones que venían pendientes y a lo largo de toda esta pandemia hemos venido cubriendo de manera sistemática esos pagos. Ahora mismo tenemos pendiente para terminar el pago de la cosecha de arroz 750 del 2020-21, casi 1 millón de balboas que ya se nos asignaron los 25 millones para proceder con esos pagos. Tenemos pendiente aproximadamente 2.6 millones en el pago de los 3 millones de los 3 balboas que se le paga por maíz, saco de maíz, quintal de maíz a los productores de maíz, y tenemos aproximadamente 4 millones pendientes de los pagos de 10 centavos de leche, los cuales se iniciarán a pagar. Ya fue aprobado por gabinete, ya está en la comisión de presupuesto y esperamos que al final de este mes, la última semana del mes de octubre, estemos pagando lo adeudado y mantenernos al día hasta el 31 de diciembre que termina este año, y ya dentro del presupuesto del próximo año tenemos contemplados los pagos para el año de la cosecha 22-23. Lo que yo quería decirte es que hoy también comienzan los pagos de más de 2 millones de dólares que estaban pendientes a productores del programa Panamá Solidario, que junto con la Contraloría hemos encontrado una forma expedita, sobre todo para pagarle a aquellos productores pequeños que no aparecen en los mecanismos normales de afiliación, y con ese pago y la forma que hemos acordado vamos a pagar rápidamente a los pequeños productores sobre todo. Así que hemos hecho un esfuerzo en esta pandemia y el sector agropecuario lo mantenemos como una de las prioridades. Ahora, bueno, estamos con el tema de que dado la situación de la pandemia, se creó una crisis económica donde se redujeron las producciones, las cadenas de suministro fueron alteradas, se suspendió mucha producción y eso creó toda la falta de demanda, etcétera. Ahora estamos viviendo la vía contraria. Se está reactivando la economía y se comienza a demandar de una manera fuerte productos, y muchas minas de carbón estuvieron cerradas, de petróleo, etcétera. El problema serio que hay con el desbalance de los contenedores y el sistema marítimo, todo ha creado una demanda mayor y ha creado una inflación que está afectando todos los componentes de la vida diaria en el mundo, y por ende también está afectando los costos de los productos de fertilizantes, insecticidas, fungicidas al planeta. Nosotros estamos anuentes a reunirnos con los sectores que se manifestaron ayer en la calle, y le hemos dicho que se nombró una comisión al más alto nivel, presidida por el Ministerio de Desarrollo Pecuario, el Ministerio de Comercio, está Aduanas, está la Codeco y otras entidades que tienen que ver con el problema de las importaciones. Y lamentablemente el sector de los productores que estaba dirigiendo la manifestación se negó a reunirse con la comisión porque señalaron que ellos querían ser atendidos por el señor presidente. Todos los productores que 2 años y medio han trabajado con nosotros, Fernando, saben que hemos dado la cara en los momentos más duros, difíciles. Pienso que se ha hecho un trabajo importante para la recuperación del sector agropecuario y las puertas del ministerio están abiertas.
nos llama a preocupación de que no se hayan querido reunir, Claro. las puertas bien abiertas y nosotros estamos desde ya y hace ya varios meses tomamos acciones en el caso del arroz con un incremento de un pequeño subsidio porque el arroz es uno de los productos que está, el único que está 100% regulado y se les dio un incremento. También hemos estado en contacto con las casas importadoras para mantener el precio dentro de los márgenes de ganancia que deben ser, no es el momento de especular. Y bueno, estamos ante una situación muy dura, muy difícil. Esperemos que sea coyuntural de 6 meses, pero yo sé que así como hemos encontrado soluciones al problema de la pandemia, y hoy somos uno de los países con mejor manejo de la pandemia, tanto en la parte de control de la enfermedad como de la vacunación. La paz social que hemos mantenido pese a todos los problemas es un ejemplo para muchos países donde ha habido situaciones que lamentar. Y yo pienso que si nos sentamos ahora y buscamos soluciones y vemos alternativas, podemos paliar esta situación y el sector agropecuario seguirá siendo un sector importante y será uno de los sectores donde se demandará y cada día hay más demanda por alimentos y alimentos de calidad. Así que yo me siento optimista, lo que le llamo a los productores que la única vía razonable que tenemos como país es sentarnos alrededor de la mesa, buscar soluciones y no cerrar calles y no crear más problemas de lo que hay. Así que yo llamo a los productores que estuvieron ayer en la calle a que nos sentemos en la mesa del diálogo y así como hemos encontrado soluciones, veamos qué realmente hay. Yo tampoco voy a prometer lo que no podemos dar. Claro. Yo prefiero la verdad amarga que una mentirita fresca, pero sé que de forma creativa el Estado tiene la mejor buena disponibilidad para apoyar como lo ha hecho en estos 2 años y 4 meses al sector agropecuario. Don José. Buenos días, señor ministro. Un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, don José. Tengo aquí conmigo las cotizaciones del maíz, la soya y el trigo ayer en Chicago, al alza. Tengo las cotizaciones de lo que pasó en Alemania, en donde no hay fertilizantes y hay un problema en la producción de alimentos. Tengo los problemas que están ocurriendo en la producción por las sequías en Brasil y los problemas que está obteniendo en Argentina. Les digo esto porque no voy a entrar a este problema del pago, que para mí es un problema importante y que tiene muchas variables entre la disponibilidad de fondos, la velocidad con que se manejan los trámites, etcétera. Este es un problema que yo creo que debe resolverse, pero es el más fácil de resolver al final del día. Lo que quiero plantearle, señor ministro, es lo siguiente. Al hablar con productores y ver los costos de producción, y lo comparo con el precio que recibe el productor, yo no estoy hablando del consumidor, en muchos productos no estamos llegando a ser rentables. Entonces, ¿usted no cree que por el esfuerzo que han hecho todos nuestros productores en estos 2 años de pandemia, se amerita que hagamos una revisión de costos y precios para mirar qué cosas tenemos que hacer? Porque el problema es que el peso del riesgo lo están llevando los productores con precios bajos y tienen que producir, porque si no producen, nos morimos de hambre. Entonces, ¿usted no cree que es importante, aparte de ver este problema que veamos este tema de los precios? Esto está pasando en España, está pasando en Alemania, está pasando en Estados Unidos, está pasando en todos los países nuestros. Profesor, en una actividad en el sistema capitalista que no gane dinero deja de existir. Y decía el general Torrijos que el alimento más caro es el que no existe. Nosotros estamos ahora mismo en una situación de inflación mundial. La pasamos en el 74 cuando se dio la guerra del petróleo y subieron los intereses a 22%, subieron los precios. Ahora mismo estamos en una situación pareciera coyuntural y esperemos que sea coyuntural, pero los precios van a tener que ajustarse. Ningún productor va a poder vender por debajo del costo de producción porque la próxima cosecha no la vamos a tener. Entonces, yo sí llamo a la conciencia de todos y estamos pasando por momentos muy duros en el mundo y que vamos a tener que enfrentar inteligentemente. Y esta mañana yo decía en también otro programa que nosotros como panameños vamos a tener que pagar el precio de lo que las cosas valen y vamos a tener que ser. Aquí entramos a un centro comercial, compramos un celular en 700 balboas
compramos una camisa, una cuestión, y nadie se queja. Aquí se lo dije todas las mañanas que si subió la lechuga, que si subió el apio, que si subió el tomate, que si subió el arroz. Y nosotros como panameños y como consumidores en el mundo somos demasiado mezquinos con los productores. Si nosotros viéramos la precariedad con que muchos productores tienen que producir hoy en día, donde el esfuerzo humano que tienen que hacer desde la madrugada, lluvia, sol, para no tener siquiera garantizado si llueve demasiado, si llueve, le cayó una plaga, si se le murió el ternero. Nosotros tenemos que ser más justos y pagar lo que vale. Y lo otro, tenemos que mejorar las condiciones en el mercadeo, porque no puede ser que un intermediario inescrupuloso quiera lucrar con la ganancia, con el margen del productor, comprarle a precios irrisorios, porque si no, no te compro y se te pudre tu plátano, se te pudre tu tomate, y el productor ya como condición de sobrevivencia tiene que venderlo. Tenemos que mejorar eso, y en eso están los precios sostén, que decía el general Torrijos, para mantener la producción. En este momento vamos a tener que hacer ajustes en todo, y vamos a ver, la inflación está, y lo más preocupante, como usted señala, profesor Orlandón, es que no exista la gasolina. Y ahora mismo en ciudades de China han pasado a producir racionamiento eléctrico porque no tienen la energía, el carbón, no tienen el gas, y no hay gas. Entonces vamos a reunirnos, el que nos ilumine la creatividad y el ingenio del ser humano, y sentarnos todos, y al final la comida es lo básico y fundamental. Así que estamos pasando una dura situación. Yo siento que tenemos que sentarnos y rehacer este mundo ministro, de hoy con fórmulas. Con esas cadenas de distribución, ¿qué pasa con lo de los mercados periféricos? Porque Merca Panamá al final era una parte, un eslabón de una cadena que terminaba en un mercado periférico donde la gente iba a tener productos, obviamente, con mucho menos merma. Eso provocaría precios más accesibles, más cercanos. Es decir, ¿qué ha pasado con ese gran proyecto que era Merca Panamá? Bueno, mira, yo pienso que Merca Panamá ha cumplido, hay que mejorarlo, tuvo sus desviaciones a su inicio, entró la pandemia, pero si tú haces el mercado en Merca Panamá y lo comparas con otros, encuentras que tienes precios más baratos. Lo que hemos tenido que revisar también, que sea el productor realmente el que se beneficie del mercado, claro, que no sean intermediarios, que sean los que estén ahí alquilando, subalquilando, o gente que no tiene que ver. Eso se está haciendo con la directiva y se está mejorando. Los productores también tienen que pagar el costo de sus locales para que ellos tengan los recursos y poder dar el servicio. Ahí está ahora el Merca de Chitré, que se está abriendo prontamente, que también es un modelo. Y el asunto, hay que romper esa cadena para que los productos lleguen lo más rápido y directo al consumidor, eso que llamamos de la finca a tu mesa. Pero bueno, hay estructuras de mercadeo, hay estructuras que se oponen, hay intereses, pero yo pienso que para la paz social de este país y del mundo, nosotros vamos a tener que trabajar duro en el tema de la alimentación. Por supuesto. Y una alimentación que llegue a todos, y hay gente que no tiene nada. Entonces, se agrava la pandemia, se agrava ahora el problema de la inflación galopante, así que vamos a tener que rehacer y producir. Yo el jueves estoy en la cierre de las escuelas de campo en Chiriquí, donde tenemos más de 200 arroceros, donde hemos podido lograr ser más eficientes, ahorrar costos, disminuir los productos agroquímicos, etcétera, usar más productos biológicos. Estamos trabajando también en la parte de leche y en la cebolla. Ahora mismo tenemos una gran potencial de aumentar de 600 a 1000 y pico de quintales por hectárea con un nuevo sistema que ya hoy está en ataque. El año pasado no estaba, y están implementando los productores. Así que tenemos que trabajar por el ahorro en los costos, ser más eficientes y buscar mecanismos donde el sector agropecuario sea rentable y la comida se garantice. Permítame plantearle un par de cosas que creo que usted puede evaluar. Nosotros tenemos que enseñar a la comunidad panameña cuánto cuesta producir una hectárea de tomate, una hectárea de lechuga, media hectárea de poroto, cuánto cuesta la papa. Nosotros no tenemos ninguna publicación que nos diga al consumidor cuánto cuesta producir y cuánto recibe el productor de esto. Pero hay otra cosa más importante, el tema de los insumos.
que si usted cruza la frontera de Panamá y va a Costa Rica, los insumos son más baratos en Costa Rica que en Panamá. Hay una parte que se debe a inflación, hay otra parte que se debe a especulación. Entonces, ¿por qué nosotros, mira, el precio de los insumos agrícolas, los más importantes, la urea, el abono completo, las que se usan para fundación, los costos, las semillas son El glifosato. astronómicos? Entonces, Sí. ¿por qué no hacemos? Y además, estamos importando, por ejemplo, las carnes exportadas en Panamá se pagan a precios altísimos y discutimos cuando estamos vendiendo la carne al precio de la producción nacional. Entonces, creo que si usted utilizamos todos, ¿no? Y yo invito a los productores panameños a que se reúnan con la comisión que usted preside, porque estos son los puntos que tenemos que discutir. ¿Cuántos son los costos de producción? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Y qué es el precio real que debo tener? ¿No le Ahí parece? nosotros vemos, ingeniero, cuando tenemos una publicación, yo se la voy a mandar en el ministerio, a cuánto se compra el producto en tierras altas, cuándo sale de tierras altas, cuándo llega a merca al intermediario, cuándo pasa y al final cuánto se le vende al consumidor en merca. Y ahí hemos visto para que los productores se den cuenta y el consumidor dónde está el margen y nosotros tenemos que velar y lo estamos haciendo por los dos extremos más débiles. El productor, que es el que pone el sacrificio, el que arriesga, el que pierde. Porque el intermediario compra y si compra, vende y si no pierde el productor, prácticamente no tiene pérdida. Y el consumidor que recibe los precios. Así que la cadena está en dos puntos débiles. Claro. El productor y el consumidor. Y ahí es donde nosotros tenemos que agilizar el proceso de comercialización, acercar al productor con el consumidor y buscar que sea más eficiente el proceso de comercialización y haya una mayor competencia y eficiencia. Y lo otro que nosotros tenemos, y lamentablemente nosotros tenemos un sector que se ha recuperado en estos 2 años, pero el gobierno anterior hubo una campaña abierta de importación para acabar al sector productivo. Y nadie va a invertir cuando te están importando Claro. arroz, te están importando cebolla, te están importando Arroz. leche. Si son precios bajos y lo que hacen es quebrar a los productores. No iba a haber, lo que tenemos que establecer una política del sector agropecuario donde haya estabilidad en los precios, en las políticas y el sector le podamos exigir entonces, como todo lo estamos señalando, eficiencia, productividad, etcétera, entrar en los nuevos mecanismos de tecnológicos y de avance para que nosotros podamos, y esta crisis lo ha demostrado, porque no se pensaba así hace 10 años atrás, que el sector agropecuario es fundamental en la soberanía agroalimentaria y el abastecimiento de alimentos, y más con esta crisis que se van a ir dando. Y el tener estos 2 años y medio comida, y la hemos tenido bien, y se han manejado los precios bastante bien, inclusive bajaron en algún momento por la falta de la demanda, pero hay que estimular, hay que invertir, dar seguridad, y el sector agropecuario, como usted lo dice, como lo estamos haciendo, tenemos que ponernos los pantalones largos, ser competitivos, eficientes, dejarnos de los subsidios directos, tenemos que buscar fórmulas mucho más eficientes y más impactantes que aumenten la productividad y la eficiencia y poder pasar a ser un país productor. Inclusive yo tengo la esperanza, como lo hemos visto en varios, que seamos exportadores y tenemos las condiciones de conectividad y de paz y de tierras y agua para poder ser un país que produzca y mantenga la paz y la estabilidad en un sector que es, en este país, que es el sector rural. Ministro, como aguadulceño también, el saludo a usted, pues hoy, día 19 de octubre. Bueno, acaba andando también a Chitré, Chitré. La Pintada también, que están de aniversario. Así es. Ministro Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, crea esta comisión de alto nivel por orden del presidente para ver este grave problema de insumos que vamos a tocar un momento más adelante.